Bien, vamos directo. Saludamos con nuestra segunda invitada, la doctora Verónica Silva. Con ella vamos a hablar sobre lo que ha pasado durante este fin de semana en las protestas. Quiero rodar este video que lo tenemos listo sobre la participación también de la doctora Verónica Silva en las jornadas de protesta que se dieron este fin de semana. El día de ayer estuvo en Quito también la doctora Verónica Silva. Rodemos el video, Jorge. Una marcha pacífica. Estamos aquí en la Villaflor en una marcha pacífica y ya empezaron los gases. No puede ser ese nivel de represión. Las Fuerzas Armadas, las policías tienen que estar para defender a la gente. Es una marcha justa. Y vamos a estar aquí el pueblo, vamos a estar aquí el pueblo de Quito. Bueno, ahí justamente veíamos a nuestra invitada que participaba de las protestas de ayer. Saludamos con la doctora Verónica Silva. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, gracias por acompañarnos. La hemos visto que ha participado en las protestas y el día de ayer la represión que se dio en Quito fue brutal. Bienvenida. Así es, Carlita, Jaime, mil gracias por esta invitación. Realmente algo que no lo habíamos vivido los quiteños, esta represión brutal, esta falta de diálogo, cercenarnos ese corazón político que ha sido siempre la ciudad capital. Y bueno, ante eso, total rechazo, ¿no?, a esa brutal represión. Es quizás no entender lo que ha significado la capital y lo que significan las capitales en cualquier país democrático. Ecuador tiene una de las capitales quizás más icónicas de América Latina. Quito le conocen como Quito Luz de América, precisamente porque esa historia hace referencia a esa valentía, esa democracia que siempre pues ha dado esos visos, ¿no?, de una ciudad pues del futuro. Ya así la reconocían a finales del siglo XIX, en el siglo XX. Entonces lo que hoy vemos es un desconocimiento de cómo funciona la política, la democracia, y convertirnos en una ciudad sitiada. O sea, militares, policías ocupando nuestras plazas, las avenidas, bloqueando la libre circulación de la gente, o sea, allanando, amurallando el espacio público. Hemos visto con total tristeza cómo los montículos de tierras y piedras eran puestos precisamente por nuestra policía, por nuestras Fuerzas Armadas. O sea, perdón, pero Quito no puede ser la fortaleza de un gobierno, es la casa de los ecuatorianos. Y si han querido cerrar el diálogo en las provincias de nuestro país, como vemos lo que está ocurriendo lamentablemente en la costa, vemos lo que ocurre, ¿no es cierto?, en provincias como Imbabura, como Cotopaxi, como Chimborazo, pues ¿a dónde más va a recurrir esa gente? Así que obviamente que la salida era abrir el diálogo y que vengan todos nuestros hermanos que quisieran venir a la ciudad capital para abrir y presionar sin duda el diálogo que hoy es ausente y que está llevando a este nivel de caos, ¿sí?, que no nos merecemos los ecuatorianos. ¿Qué lectura darle a las declaraciones que ha dado el ministro del Interior, John Reinberg, esta mañana, y ayer también lo dijo, que no ha habido en ningún momento un uso excesivo de la fuerza en las protestas en la capital de la República? Bueno, como bien lo mencionaban, pues yo estuve ahí, fui parte de los miles de quiteños que salimos a pedir a este gobierno que tiene que cambiar de rumbo, ¿sí? Fuimos miles los quiteños que nos pronunciamos el día de ayer y que ni siquiera pudimos salir a la marcha. O sea, yo estuve en uno de los contingentes que nos reprimieron tanto que casi nos llevaron hasta, con la represión policial, hasta la avenida Simón Bolívar. Imagínense, no sé si tienen poquito la dimensión de Quito, pero nos llevaron y nos seguían reprimiendo hasta la Simón Bolívar. A pesar de eso, la gente insistió en que quería ser escuchada y pues avanzaron los que pudieron hasta el Arbolito, hasta el centro de la ciudad. Pero lo que el señor ministro dice pues es una total mentira, ¿sí? Y yo creo que esa mentira la gente lo puede ver, lo pudimos ver en esos tristes videos, ¿no es cierto? Lo que pasó ayer en el barrio América, lo que pasó en algunos barrios icónicos de nuestra ciudad. Ese salvajismo como se está entendiendo, algo que es tan respetable en cualquier democracia, que es la participación y que es también poder expresar lo que hoy decimos todos los ecuatorianos. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, unas condiciones de pobreza que ya no podemos más. A esto sumado estas políticas
de subirnos el precio de los combustibles, obviamente pues la gente va a protestar. Miremos la crisis de los hospitales, miremos lo que está pasando con nuestros niños y adolescentes. Más de 400,000 niños y adolescentes fuera del servicio educativo. O sea, ayer no sé si vieron ese video, pero ese hombre, junto a otros compañeros que arrodillados al frente de los militares, indignado, lloraba y les decía, si esto, estamos aquí protestando porque esta vida no puede seguir así. O sea, no consigo un trabajo y vivo con menos de $1 diario. Esa es la realidad de millones de ecuatorianos, ¿sí? Aquí lo hemos escuchado y aquí lo hemos dicho, son más de 7 millones de personas que están en condiciones de pobreza ya estructural de pobreza. Así que si no cambiamos esta situación, si el gobierno realmente no empieza a ver que la solución no puede ser favorecer a un grupo minoritario, ¿sí?, de intereses económicos para los cuales está gobernando, pues lamentablemente yo creo que el futuro de su gobierno será bastante incierto. Doctora, ¿usted no cree que el gobierno hasta aquí saca ventaja con todo lo que está ocurriendo? Porque la gente se ha olvidado de toda la desgracia que vive el país. El tema de salud, ya la gente no habla de salud, que en los hospitales no hay medicinas, no hay médicos, no hay diálisis para los pacientes renales. La violencia sigue ganando terreno. Hemos visto cuántas masacres se han dado este fin de semana. Bueno, situaciones que cada día siguen en aumento, pero lamentablemente la gente se olvidó. Los medios de comunicación hablan de la protesta, acusan a los que salen a protestar de que son revoltosos. El gobierno ha salido y los ha acusado de que son terroristas, que son narcoterroristas, en fin, los descalifica siempre, ¿no? ¿Usted no cree que gana terreno el gobierno? Bueno, miren, yo no sé qué es ganar terreno para el gobierno, ¿sí? Porque si ganar terreno es gobernar en contra de su gente, pues quizás eso sea lo más anacrónico que se ha visto en los últimos tiempos, ¿no? La violencia del gobierno yo creo que es un error táctico, lamentablemente. No hay que desconocerlo, puede ser considerado una forma de gobierno, como lo ha dicho Reinberg, sí, pero que pierde todos los días legitimidad, Jaime. O sea, pierde la legitimidad y quizá la misma aprobación que un sector de la población le dio a un presidente que se vendió como una apuesta del cambio, como una apuesta joven, hoy está cometiendo los errores de la vieja oligarquía de este país y nos está pues confirmando lo que hemos dicho varios analistas. El gobierno de Daniel Noboa es un gobierno que obedece a esa vieja oligarquía que no tiene nada de nuevo, ¿sí? Entonces manejar con miedo, con autoridad, ¿sí?, con la violencia que hoy hemos visto, pues yo creo que realmente le deja fuera de una posibilidad de gobernante y real, digo, para imponerse a lo que hoy necesitamos los ecuatorianos. O sea, estar sostenido por estos grupos económicos, quizás por algunos medios de comunicación, quizás va esto a sostenerse por un tiempo, ¿no? Pero lamentablemente lo que dicen las calles, lo que dice la gente, lo que acabamos de ver también hace un mes, ¿no es cierto?, en Quinzacocha, las protestas que hicieron el pueblo azuayo, lo que hoy estamos viendo en Imbabura, lo que ayer vimos en Quito, pues yo creo que será la represión que sea, pero no va a parar. El gobierno tiene que cambiar, ¿sí?, este rumbo, porque si no, pues lamentablemente no podrá continuar con esa legitimidad que él aspira, y un gobierno sin legitimidad, pues ya hemos visto los tristes finales, ¿no es cierto?, de Maguad, el triste final de lo que ocurrió con el coronel Gutiérrez. Pero el presidente de la República ha dicho que prefiere muerto antes que retroceder a eliminar volver nuevamente con el subsidio al gas. Él lo ha dicho ya. O sea, posibilidad de diálogo, de acuerdos con el gobierno no hay, no existen. Es que precisamente eso es lo que los ecuatorianos tenemos que criticar. O sea, esto no es de bravuconadas, ¿no? Esto no es de que quiero morirme o no morirme. Perdón, señor, usted es el presidente de un país democrático, ¿sí? Y aquí no se gobierna con el látigo por un lado y con el palo por el otro. O sea, aquí hay un proceso, ¿no es cierto?, institucional que usted debe seguir. Y lo que hemos visto, lamentablemente, es que no hay un plan estratégico de este gobierno. O sea, no hay ni siquiera una posibilidad real
de decirle a los ecuatorianos, este es mi proyecto político, este es mi proyecto económico para ustedes. Imagínense, nos ponen una medida, ¿sí?, que pues afecta al 80% de la producción de este país. Eso sí, datos oficiales. El 80%, ¿sí?, de las personas que usan el transporte, que pues llevan los productos de provincia a provincia, ¿sí?, todos nosotros los que consumimos, en tan solamente unas semanas donde se ha hecho ya este anuncio, ya no hay ni siquiera un control de precios. Sí, la canasta básica ha subido muchísimo más. Y nos vienen a decir que no, que este es un país con una de las canastas básicas más altas de América Latina, sí, pero con un precio, $470, que es el precio, ¿no es cierto?, del salario básico, que no cubre ni siquiera la mitad de la canasta básica, ni siquiera la mitad de la canasta básica. Entonces, obviamente que es un golpe directo a la economía, a la producción, a la industrialización de este país. Y hay que insistir, los modelos oligárquicos siempre han tenido esa predilección, ¿no es cierto?, por apostarle a los monopolios y no a las economías internas de sus países. Por eso hoy los ecuatorianos tenemos que volver a pensar y decir, bueno, realmente nos merecemos que el grupo, grupos minoritarios, ¿no es cierto?, que detentan el poder económico, sean quienes gobiernen el país. Pues este es el desastre que tenemos. Obviamente con voceros que no tienen el mínimo conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestro país. Sí, yo lamento esas declaraciones del señor presidente, pero aquí la única salida, Jaime, Carlita, será el diálogo, la única salida. Y tendrá que tomar la mano a los distintos actores que hoy se han pronunciado. Los gobiernos locales, muchos se han pronunciado, decirle, mire, podemos nosotros facilitar este diálogo. Doctora Silva, Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, justamente después de estas protestas que ha habido este fin de semana, se ha manifestado ya a través de sus redes sociales y se presta, dice él, ¿no?, para un escenario de diálogo. Ya son muchos días de protestas, como decía el licenciado de la Cruz, un presidente que muy tajantemente ha dicho yo no voy a dar marcha atrás, primero muerto, pero ¿cuál es el mínimo requerimiento que se necesitaría, usted que vivió las protestas de cerca en ese momento, para que se dé un diálogo en los actuales momentos? Bueno, primero decirle al gobierno que la gente no está en las calles solo por la subida del diésel, ¿sí? La gente está en las calles por este colapso que estamos viviendo en el sistema de salud, por esta crisis educativa que ya lo he mencionado. O sea, familias, madres de familias muy desesperadas porque sus hijos no están yendo a los colegios. Esto lo estamos viviendo aquí en Quito, ¿sí? El tema en la costa lamentablemente es aún mucho más problemático. El tema de la inseguridad, ustedes lo han mencionado. O sea, parece ser que este nivel de propaganda del gobierno ahora quiere ocultar el número de muertos que todos los días tiene este país, sin que la fuerza pública, sin que la policía, nuestros militares hagan algo. Y hoy, pues hemos visto que ese discurso no les va a funcionar, porque hemos visto que tiene la capacidad suficiente, ¿sí?, para poner en las calles arsenal de armamento, militares, policías, para reprimir al pueblo ecuatoriano. Ya quisiéramos ver esa misma capacidad para reprimir, ¿sí?, las cárceles de este país, ¿sí?, o para controlar más bien las muertes violentas que han existido en los barrios, vamos a decir, que no tendrían que tener ese nivel de violencia como lo que estamos viendo en Guayaquil, en Manta, en Durán, ¿sí? Entonces, o tenemos dos cosas, o el gobierno está trabajando para estos sectores, ¿sí?, para estos grupos que no les interesa obviamente el orden y la ley, o realmente aquí hay una falla de dirección política. Así que si el gobierno no asume en este momento la oportunidad, toda crisis tiene una oportunidad de abrirse al diálogo y de cambiar de rumbo, pues esto, pues yo creo que no sé, no puedo ver visos de cómo puede salir de forma positiva para el gobierno, ni tampoco para la ciudadanía ecuatoriana, ¿no? Porque ningún gobierno que fracase es algo positivo para los ecuatorianos. Ya quisiéramos que le vaya muy bien al señor Noboa, ¿sí?, que le vaya muy bien al presupuesto de nuestro país, que realmente inviertan lo que tengan que invertir. Y no esta vergüenza que hoy tenemos, de que sí, aprueban un presupuesto, pero no ejecutan ni siquiera el 20%, ni el 20% en seguridad, ni el 30% en salud.
No han ejecutado ni el 30% en educación. Esta es una vergüenza nacional. Entonces, claro que tiene que sentarse al diálogo, y yo diría, quizás no solo las autoridades locales, yo diría, tome también, escuche el sector productivo, ¿sí? Están muy enojados los sectores productores de este país. Quizás hay uno u otro empresario que hemos visto con vergüenza esas declaraciones racistas, ¿no es cierto? Algunos incluso se dicen quiteños, que no entienden esta ciudad, o quiteñas, ¿verdad? Que no entienden el valor democrático de esta ciudad, que se han atrevido a decir tantas barbaridades. Pero a pesar de esa gente, hay empresarios valiosos, hay empresarios que aman este país, que bien podrían darle una ruta de salida urgente a lo que hoy está viviendo el Ecuador. Ahora, y la iglesia, ¿no? Ya hemos visto que también se han pronunciado ante ser posibles mediadores de este conflicto. Ahora, doctora Silva, mientras siguen las protestas y la represión, por otro lado, el gobierno nacional sigue con su agenda de la consulta popular y de llevarnos a la Asamblea Constituyente. ¿Cómo ve usted esto? Y le pregunto, usted que ya estuvo en las calles, ¿usted cree que el gobierno va a tener el respaldo esta vez en esa consulta popular? Yo creo que no va a tener ningún respaldo. O sea, esta forma tan burda de llevar el gobierno está haciendo que la consulta popular se convierta en un referéndum a la gestión del gobierno. Y obviamente que el pueblo ecuatoriano le va a decir que no. Obviamente que los quiteños le vamos a decir que no. ¿Sí? Aquí hay un solo responsable de la crisis, Carlita, y se llama el gobierno nacional. Entonces, claro que sí queremos salidas, claro que sí queremos paz. Pero esa trampa, ¿no es cierto?, de la consulta popular, pues no es más que un intento de manipulación, de cubrir con parches el desastre de gobierno que hoy estamos teniendo. Así que el gobierno urgentemente, antes que hablar de la consulta popular, debe aceptar estas salidas, estas mediaciones, yo insisto en ello, y obviamente pues ver cómo desde los distintos actores también puedan dar las posiciones, ¿no es cierto?, de salida. Escuchemos al movimiento indígena, no disminuyamos actores claves, ¿sí?, que no solamente se miden por el tema electoral. Aquí es urgente proteger la producción nacional, y ellos son los encargados de buena parte de la producción de este país. Es urgente respaldar, proteger el empleo digno. Y lo que está haciendo el señor Novoa es acabando con el empleo en este país. Hay que recuperar las inversiones, como hemos dicho, en educación, en salud. O sea, convocar a ese diálogo nacional amplio, sí, transparente, necesita también dar una solución urgente a lo que sí son las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y créanme, Carlita, créanme, amigos y amigas, no es la consulta popular. Por eso el gobierno va a perder. La gente le va a decir y le va a castigar como ya castigamos a la oligarquía de los años 80 y 90, ¿sí? La consulta popular que intentó hacer el señor León Febres Cordero, también escondiendo, ¿no es cierto?, la privatización del IES en ese momento. Imagínense, ya en los años 80 se intentaba aquello, con que vamos por los diputados independientes, ¿no? Y la gente le dijo que no. A Sixto Durán Ballén también la gente le dijo que no. Y a Daniel Noboa, otro representante de la oligarquía, el pueblo ecuatoriano dignamente le vamos a decir que no, ¿sí? Y si el gobierno insiste, ¿sí?, en esta, como diríamos, deriva autoritaria de seguir reprimiendo al pueblo, cerrando las vías democráticas, cerrando al diálogo, le digo desde ya, señor Daniel Noboa, usted va a perder, pero 10-1 esa consulta. Así que, pues yo creo que si no asume realmente esta oportunidad que le están dando otros actores de sentarse y dialogar, y de cambiar la ruta de desastre que hoy estamos viviendo los ecuatorianos, pues no tendrá ningún futuro promisorio el gobierno del presidente Novoa. Doctora, esta constitución del 2008 aprobada es una constitución garantista de derechos, y es lo que nos hace ponernos firmes en la calle y decir, pues no puedo claudicar ante derechos ganados. La ley no es retroactiva, los derechos no van en retroceso, sino en avance. Sin embargo, para el presidente Daniel Noboa y su gobierno, esta constitución es una piedra en el zapato. ¿Usted qué piensa de la constitución del 2008 frente a una nueva constitución dirigida por un gobierno oligárquico? Bueno, esa es otra trampa, Carlita, ¿no? Hemos dicho, creo yo, hasta la saciedad que el problema no puede ser una consulta
perdón, la Constitución del 2008, sí, que quieran esto arreglarlo con una consulta popular. Pues el problema es que el señor Noboa no quiere gobernar para los ecuatorianos, porque si así lo quisiera, esa Constitución es lo suficientemente amplia para poder trabajar ya urgentemente en lo que necesitamos, ¿sí? Entonces aquí yo creo que no debemos salirnos, más bien los que amamos este país, los patriotas, de la verdadera propuesta política que necesita este país. Y uno, sin duda, y yo coincido con algunos analistas que se han presentado también en este programa, hay que defender esa Constitución. Los principios, los derechos que esa Constitución ya nos garantiza a los ecuatorianos. Sí, o sea, yo creo que ese velo de fraude ya se le está acabando al gobierno. Pero yo sí digo, o sea, si realmente hay un diálogo sincero con el pueblo ecuatoriano, que nos digan cuáles son los problemas que tiene esa Constitución. Porque muchos nos han dicho que es del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, hagamos una reforma vía enmiendas, ¿no es cierto? Que es posible. Pero ¿por qué ha estado parado el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué no se ha podido, ¿no es cierto?, nominar a las autoridades de control que ya necesitaban este país? Porque precisamente el Ejecutivo no lo ha querido y ha sido el que ha interpuesto tantas trabas para que eso no ocurra. Así que el problema que hoy tenemos, como lo decimos, es el régimen político oligárquico que está gobernando este país. Las oligarquías son monopolios, son grupos económicos, mediáticos, familiares, que se roban la posibilidad de la política, de la democracia, ¿sí? Y no conciben, obviamente, el Estado como el espacio público normal, ¿no es cierto?, donde podamos resolver nuestras diferencias. Para ellos no hay diferencias, hay imposición, hay la prevalencia del interés privado. Y por eso, Carlita, hay que decirles no. O sea, miren, yo digo... ¿Y cómo vamos a defender la democracia, doctora, con un tribunal electoral a la medida de este gobierno? Porque yo le preguntaba a usted hace un momento, ¿usted cree que el pueblo lo respalde? Y dice, obviamente, en las condiciones que estamos no lo va a respaldar. La constituyente nos va a llevar justamente hacia esa línea de la oligarquía. Pero ¿cómo defendemos la democracia frente a un tribunal electoral que claramente está inclinado hacia la cancha del gobierno? O sea, tenemos muchas preocupaciones como sociedad actualmente, que no solamente es el paro, como decía el licenciado de la Cruz, incluso es una cortina para disfrazar lo que está detrás de y lo que sigue haciendo el gobierno. Exactamente. Yo creo que esa es la segunda demanda que debemos hacer los ecuatorianos. A nuestras autoridades autónomas, como sí es el CNE. ¿Sí? CNE debería ser autónomo y no prestarse para pues todos estos juegos inconstitucionales, para estas jugarretas, vamos a decir, en contra de la ley. Porque lo que vivimos en las elecciones pasadas, sin duda fue todo un proceso fraudulento. Y le digo desde aquí, usando sus micrófonos, Jaime y Carlita, el CNE tiene que demostrar, ¿sí?, que es un ente democrático, patriota. Las personas que están ahí, la mayoría de ellos fueron electas precisamente representando a pueblos, a nacionalidades, a gente que no representaban a esos poderes tradicionales. Hoy no le puede fallar al pueblo ecuatoriano prestándose a un fraude que es muy posible que el gobierno lo intente hacer. Es muy posible, pero si nuestra respuesta como pueblo ecuatoriano organizado es un no rotundo, va a ser muy difícil que nos hagan fraude, ¿no? Así que es necesario, sí, garantizar la independencia del órgano electoral. Eso hay que insistir, yo creo que es la base de una democracia. Y vamos a supervisar también, ¿no? Vamos a ver qué contrapesos tenemos. Por eso yo creo que hoy los ciudadanos que realmente queremos un cambio debemos ver mucho más allá de las banderas políticas. Hoy necesitamos promover realmente un cuidado del voto, ¿sí? O sea, tratar de blindar lo que más podamos, pues todos los seguros que nos da la misma Constitución, que nos da el mismo Código de la Democracia, que es posible. Aquí la transparencia está garantizada en nuestra Constitución y también digo, hay un Código de la Democracia que ya lo dice, así que yo esperaría que para esta consulta popular todas las fuerzas políticas nos unamos con un no a las 4 preguntas, porque ya veremos, Carlos, si hay alguna fuerza política que empiece a titubear con algo que el Ecuador realmente requiere para recuperar su democracia, pues ya veremos quién está pactando con el gobierno. Aquí hay una voz ciudadana que le está diciendo
no a la represión, no al autoritarismo, no al hambre, no a querer acabar con nuestra seguridad social, con la educación de nuestros hijos, ¿sí? Y quizás esto no es personal, no es un no a Noboa por Noboa, es un no a Noboa por oligarca, es un no a Noboa por no respetar a este pueblo digno, ¿sí? Y por no respetar siquiera a esa buena parte de ecuatorianos que le apostó a esa fuerza política pensando en un cambio. Así que yo no veo otra opción más que la unidad, Carlita, de todos los grupos sociales, partidos políticos. Vamos a sentarnos con los empresarios, con los productores, con la CONAIE, con los campesinos, con los estudiantes, ¿sí? Vamos a sentarnos con ellos, con los gremios, y que por primera vez podamos decir, hoy la única bandera que se tiene que levantar en este país es la bandera del Ecuador y la bandera de la paz, porque eso es lo que necesitamos, paz para trabajar, paz para estudiar, paz para sacar adelante al Ecuador. ¿Necesaria la unión también en este próximo proceso electoral? ¿Usted cree que es necesario que los partidos y las organizaciones se unan, ¿no?, para una campaña del no? Sí, sin duda, yo creo que nos vamos a tener que unir, ¿no? O sea, y son claro, no es solamente el no a la subida del diésel. Yo lo que insisto es un no a la destrucción del país. Eso es lo que hoy tenemos con Daniel Noboa. Imagínense, o sea, es que yo digo, las pruebas están a la luz del día. Miren los contratos millonarios que está haciendo el señor Noboa, usando la política, nuestras instituciones, nuestras autoridades. Miren el caso Progen, es que es vergonzoso. O sea, usar lamentablemente la crisis energética para enriquecer los bolsillos de unos pocos. Eso es el caso Progen. Veamos los contratos millonarios de Selec. Veamos los contratos millonarios de Selec. Hagámosle una auditoría al SRI. ¿Por qué en tan solo 3 meses ha desaparecido la deuda millonaria del señor y de la familia Noboa? 100 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Perdón, pero un hospital bien equipado en este país no cuesta más de 30 millones de dólares. Bien equipado, ¿sí? 30 millones de dólares. Ya quisiéramos un hospital así en la Amazonía de nuestro país, donde se están muriendo los niños porque no tienen vacunas. Si ya quisiéramos un hospital así, que arreglen, por ejemplo, los hospitales del docente, ¿no es cierto?, de Ambato, el hospital Isidro Ayora de Loja, el hospital de aquí, del Hospital Espejo, totalmente desabastecidos, Carlita. Me imagino las mismas realidades. Hemos visto el hospital universitario en Guayaquil. Para eso se necesita la política, para hacer pagar a los que tienen que pagar. Y nos quieren, o sea, que nosotros, el pueblo ecuatoriano, pague la crisis de esta ineficiencia. Solamente si el gobierno, o sea, con las capacidades que hoy tiene, pudiera hacer pagar los impuestos a los que tienen que pagar los impuestos, este gobierno no habría perdido 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares es lo que se ha perdonado a los grandes empresarios y a las grandes fortunas de este país. Eso es indigno en un país con un crecimiento tan limitado como lo que hoy vivimos. Y quieren que esa deuda, ¿no es cierto?, quieren que ese hueco fiscal lo paguemos los ecuatorianos. Que hay que darnos un baño de verdad y nada de subsidios, ni de perdón. Este es un país petrolero y el precio que tenemos por el petróleo se tiene que respetar. Porque aquí no es que nos están regalando nada, no es que el gobierno está comprando algo caro para darnos barato. Ese es el precio que un país petrolero como el Ecuador tiene que pagar mínimamente, ¿no es cierto?, por ese recurso que nos lo merecemos todos los ecuatorianos. Así que hay que defender el precio del diésel, tendrá que bajar el precio del diésel, porque no puede que, o sea, por beneficiar a un grupo tan pequeño de la economía de este país y a intereses internacionales, es clara la intervención del Fondo Monetario Internacional, hoy vengan a castigar la economía de 18 millones de ecuatorianos. Doctora, ¿cuál es la salida a la crisis social que vive el país? Bueno, miren, la salida, como hemos dicho, no puede ser militar, no puede ser policial, ¿no es cierto? La salida tiene que ser política. Señor Noboa, señor Reinberg, todos los el séquito. Pero si ellos no quieren sentarse es que esa es la en una única mesa salida. Donde tienen que deponer esas decisiones que tomaron, difícilmente vamos a encontrar una salida. Ellos ya lo han dicho. Él lo ha dicho, que él prefiere muerto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, creo que no quisiera ir más allá, pero creo que esas formas anacrónicas de entender la política o muerto vivo,
el bueno, el malo, es simplemente dar cuenta de lo limitada que es la forma de entender la política y la democracia del grupo en el poder, ¿no? Así que yo sí diría, miren, aquí las salidas son claras. Uno, derogar el alza del diésel, ¿sí? Dos, proteger urgentemente la producción nacional y el empleo digno en este país. Si no se reactiva la economía, aquí no va a haber salidas, ¿sí? Necesitamos, pues, recuperar la inversión en salud y educación. Hay la plata para hacerlo. ¿Dónde está el dinero de salud? ¿Dónde está el dinero de educación? ¿O es que quieren acabar con estos sistemas para después decir que la única salida es la privatización? ¿Sí? Y cuatro, yo diría, vamos a convocar este diálogo nacional, amplio, transparente, ¿sí? Donde todos los sectores podamos decir cuál es la ruta que el Ecuador necesita. No vamos a aceptar este nivel de autoritarismo, este desprecio con el que están gobernando los ecuatorianos, este racismo, este atavismo que ya lo habíamos vencido. Pero por favor, o sea, las oligarquías se acabaron de Europa en el siglo XIX y aquí luchamos contra ellos a inicios del siglo XX, se fueron. Tuvieron que, aunque sea, poner sus representantes, como fue el señor León Febres Cordero, representante ya del abuelo del actual presidente. Hoy, la vergüenza que tenemos es que tenemos que tener al mismo grupo económico gobernando un país. Esa desgracia no la podemos permitir. Así que la única salida política que yo veo, Jaime, es decirle no al gobierno de Noboa. Si hoy el señor no quiere el diálogo, pues tenemos una consulta en curso. Aprovechemos esa consulta en curso, ecuatorianos y ecuatorianas. Hoy tenemos que decirle no a las 4 preguntas, no importa lo que nos esté preguntando. Porque hoy esa consulta se está convirtiendo en un referéndum a la mala gestión del gobierno de Noboa. Es la única posibilidad que hoy tenemos, Jaime y Carlita. Doctora, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para hacer este análisis en este día lunes. No, a ustedes agradecerles muchísimo. Creo que es uno de los medios que con fuerza, con conocimiento, con compromiso, está abriendo también los micrófonos para decir la verdad al pueblo ecuatoriano. Hoy necesitamos, pues, esos patriotas y ustedes están haciendo ese trabajo. Un abrazo solidario desde este Quito milenario, histórico, desde este Quito que seguirá siendo la capital política de este país. Y bienvenidos a esta su ciudad, a todos los hermanos ecuatorianos. Esta ciudad no se amuralla y esta ciudad jamás cerrará las puertas a ningún hermano ecuatoriano. Muchísimas gracias, doctora. Pese al ataque que venimos recibiendo también, aquí estamos nosotros, siempre dispuestos a destruir las mentiras que vienen desde el poder político.